en 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, estamos hoy en nuestro tercer capítulo de Hágase la Luz por TXS Plus y todas sus plataformas. Bienvenido a esta conversación de actualidad, de tecnología y todo lo que tenga que ver con el sector energético, no solo de Chile, sino también de aquellos que nos escuchan en gran parte del mundo, en otros países. Hoy tenemos un gran invitado, lo vamos a presentar en breve, después de una potente canción para partir esta semana. Así que estoy junto a José Carrasco, mi nombre es Danilo, y partimos con este tercer capítulo ya de Hágase la Luz. Hola Danilo, muy buenos días a todos y a todas. Como dijo Danilo, tenemos un invitado muy, muy entretenido que vamos a entrevistar después, donde vamos a hablar, entre otras cosas, parte de los temas que están sucediendo hoy en el sector energético y que sucedieron también hacia atrás, para ver qué podemos aprender con toda su experiencia de las cosas que nos están pasando hoy. Y justamente en ese sentido, y como siempre, revisando cuáles fueron las noticias más importantes de la semana recién pasada, en Revista Electricidad, revista referente del sector, y donde nos enteramos todos de qué es justamente lo que está pasando y las cosas más importantes. La más relevante probablemente fue las cuentas que se rindieron frente a la Comisión de Minería y Energía en la Cámara de Diputados, del estado de los servicios básicos, en particular del pago de energía eléctrica. Y ahí, gracias al superintendente de Electricidad y Combustible, nos enteramos que van en 248 mil millones de pesos, que son una cifra bastante grande, ¿cierto? Sí, y ahí es interesante ponerse a reflexionar en cómo estamos hoy y cómo está este sector respecto al resto del país. Este impacto evidentemente se lo llevan las empresas distribuidoras. Todos sabemos que son ellas las que recaudan de los clientes finales, y si evidentemente no recaudan esa plata, no pueden pagarla a quienes les venden a ellos la energía eléctrica. Pero ahí es interesante también analizar las otras alternativas que se han puesto sobre la mesa, que es, por ejemplo, que el Estado ponga un monto de dinero para solventar estas deudas, que el resto de la cadena eléctrica, como es transmisión y generación, también tengan que asumir en parte esa deuda. Y quizás, si bien suena razonable que al menos se converse respecto a ese ejercicio, puede ser interesante también analizar qué pasa con otras industrias, ¿no? Porque claro, uno que es partícipe activo de este sector mira y ve bastante razonable esto, pero en otras industrias eso no ocurre, y es curioso cómo, no sé, por ejemplo, hotelería, turismo, todo lo que tiene que ver con transporte, aviación, han sido muy, muy golpeadas, donde sus números están directamente siendo negativos. Muchos de ellos han tenido que cerrar, incluso han quebrado, y ahí sería interesante, más allá de exclusivamente ver cómo se alojan estas deudas, ver y analizar los resultados quizás de cada una de las empresas, porque está todo el país pasándolo mal, todo el país está en una pandemia, todo el país y todos los sectores productivos y de servicios tienen que ver cómo se arreglan con esto, y muchas empresas han caído. Entonces sería interesante, quizás un poco antes de ver dónde se van alojando estas deudas, y cambiar un poquito la institucionalidad que existe, ¿verdad? Analizar también cuáles han sido los resultados también de estas empresas, para ver en qué situación están, porque evidentemente en ningún eslabón de la cadena podemos permitirnos o darnos el lujo de que estas empresas finalmente terminen cayendo, porque finalmente serían todas las personas las afectadas. Entonces, sería interesante mirar ahí las rentabilidades, cómo están siendo de cada una de las empresas, para ir en ayuda en caso de que alguna la necesite, ya sea del Estado o de otras partes de la cadena. Y dentro de ese mismo contexto, y quizás antes de lanzar iniciativas o proyectos de ley, sería interesante un poco, lo conversábamos con Susana la semana pasada, ¿no? Remontar un poco el diálogo respecto a los proyectos de ley que muchas veces son muy voluntaristas y que tienen probablemente los mismos objetivos, que digamos que estamos todos de acuerdo: cuentas más baratas, descarbonización, energía más limpia, pero cómo llegamos a eso, parece ser que en el último tiempo han habido
muchos proyectos que no tienen tanta evidencia técnica o no tienen tanto diálogo y quizás sería interesante retomar eso. Y me refiero en particular a lo de descarbonización a 2025, había unos que decían 2021, cerrar inmediatamente las centrales a carbón, que por supuesto yo creo que es un objetivo que lo hable y que todos queremos, incluso las mismas empresas, pero sería interesante poner un poquito la pelota al piso, discutirlo un poco más y darse cuenta que mirar a 10 años, aunque parece muy lejos, 2030, 2035 o 15 años, no es tan lejos como lo pensamos y que muchas cosas pueden cambiar de nuevo. Muchas veces hemos conversado aquí con Danilo, por ejemplo, que si nos paramos en 2010 o nos paramos en 2008 y nos adelantamos 10 años hacia adelante y llegamos a 2018, nadie, ni siquiera el mejor de los académicos de aquí o de afuera, digamos, hubiera esperado que nuestro país tuviera esta evolución en el incremento de energías renovables. Y eso se dio justamente porque bajaron los precios de las energías renovables, hubo cambios normativos, pero son factores que nadie podía predecir. De hecho, búsquenlos por ahí del año 2008, 2009, hay papers de académicos importantes de acá de Chile que hablaban del costo que tendría la energía renovable para el país por las cuotas que estábamos imponiendo. Sería carísimo. Efectivamente, hubiera sido carísimo, pero porque nadie tiene la bolita de cristal de saber qué es lo que va a pasar. Entonces, parece ser que es bueno ponernos metas ambiciosas, pero también es bueno ser responsable en las materias que vamos a tratar y, sobre todo, retomar el diálogo en momentos tan relevantes como este, donde estamos en un momento constitucional, donde tenemos que hablar, donde energía solamente es una de todas las partes que tenemos que conversar. Así que, nada, eso, vamos ahora con una canción y después volvemos con nuestro interesante invitado. La canción es de Heaven and Hell, que es como Black Sabbath con Ronnie James Dio, ¿eh? Pero Heaven and Hell con Neon Nights, aquí en Hágase la Luz, TX Plus. Nos vemos en un rato. Bueno, y seguimos con el programa. Ustedes otra vez ya están viendo a nuestro invitado. Saludamos a Rodrigo Iglesias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Un gusto es mío, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí estamos. Primero, como siempre, vamos a hacer una pequeña reseña de nuestro invitado. Aquí tenemos a don Rodrigo Iglesias Acuña, que es ingeniero civil de industria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue profesional de la Comisión Nacional de Energía, donde en una primera etapa ejerció el cargo de jefe del área eléctrica. Luego salió y se desempeñó cierto tiempo como consultor en Cinex y para volver a la CNE, pero esta vez como secretario ejecutivo de la institución. Ex miembro del panel de expertos del sector eléctrico y hoy reparte su tiempo entre la misma consultora Cinex y también la Universidad Adolfo Ibáñez, donde esta última se desarrolla como académico de diversos programas de esa institución educacional. Así que, Rodrigo, nuevamente un gusto tenerte acá, qué bueno verte, hace tiempo que no nos veíamos, y eso, partamos con la conversación. Muy bien. Muy buenos días, Rodrigo, y muchas gracias por estar acá en Hágase la Luz, en nuestro tercer capítulo. Gracias a ustedes por invitarme. Partamos inmediatamente para aprovechar el tiempo. Las otras dos veces nos tocó con Susana Jiménez y con Máximo Pacheco, que se nos acabó la conversación, se nos extendió más tiempo del que teníamos, que finalmente empieza a ser entretenido esto de ir preguntando cosas que muchas veces son un poco desconocidas, pero que nos permiten saber justamente y conocer algunas partes y cosas que nuestros invitados tienen por contar y que muchas veces son desconocidas. Y en eso, partiendo por ahí mismo, tú fuiste jefe del área eléctrica en la Comisión Nacional de Energía entre el 98 y el 2005 más o menos. Cualquiera que tenga más de 30 años probablemente se acuerde que a fines de los 90, 99 hubo cortes de energía programados, o sea, tuvimos racionamiento, ¿sabes? De lo que yo tengo memoria, tengo alto más, pero no habíamos, es la única vez al menos que yo he visto como racionamiento donde hay una estructura, no son cortes, digamos, intempestivos, son racionamientos. Y ahí también recordar, sobre todo para los que son más jóvenes, que ahí no existía el Ministerio de Energía, sino que la Comisión Nacional de Energía era muchísimo más grande de lo que es ahora y tenía muchos más funcionarios, más funciones y atribuciones también. Hoy ya está un poquito separado eso. ¿Cómo fue vivir un racionamiento? O sea, tú estabas a cargo del corazón del tema eléctrico en el país.
de la parte normativa, regulatoria y de política pública, porque ahí era la Comisión Nacional de Energía, como decíamos, y no existía el ministerio. ¿Cómo se dio ese año? ¿Cómo fue justo antes? Porque esto, en un momento tú empezás a ver que no tenías agua, ahí la matriz hidroeléctrica era mucho más relevante probablemente, empiezas a ver con los meses que no tenías agua, no te alcanza los combustibles, y ya llega al punto de tomar la determinación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el proceso desde que se empezaron a dar cuenta, a tomar la decisión y comunicarlo a la ciudadanía? Bueno, súper mal, pues, obviamente. O sea, lo último que quiere uno cuando está desempeñándose en cargo de responsabilidad en organismos como este, que la Comisión Nacional de Energía, como tú bien dices, no existía el ministerio, y era que la comisión a cargo de todo, tanto el tema de las políticas como regulatorio. La fiscalización siempre estuvo en la superintendencia. Pero la verdad es que éramos muy pocos. La comisión no tenía más de 35 funcionarios en esa época. Y estábamos a cargo y un grupo chico del área eléctrica, y efectivamente lo peor que te puede pasar, ¿no es cierto?, si tú estás con un cargo de responsabilidad en un organismo como la Comisión de Energía, es no tener energía, que era exactamente lo que estaba pasando. La primera obligación que tenés tú ahí, ¿no es cierto?, y la ley que te daba la Comisión en esa época, entre otras cosas, es asegurar el adecuado provisión de los energéticos para el país, y claramente no se estaba cumpliendo en el caso de la electricidad. Entonces, muy mala onda, es muy impactante. Estaba la comisión ahí en Teatino 120, yo me acuerdo, estaban los cortes programados, partían algunos a las 7 de la tarde, en invierno, 8, y uno salía a la oficina a esa hora y estaba la Plaza de la Constitución, parecía una boca de lobo, te fijás, y caminabas por Moneda hacia la Alameda, todo oscuro, o sea, te estaban diciendo en tu cara la embarrada que había, ¿no? Entonces, no, muy malo. No, esta cuestión se gestó, empezó efectivamente, como tú dijiste al principio, bueno, la gran causa fue la sequía de los años 98 o 99, la más grande, o si no una de las más grandes, muy fuerte, y empezó a dar a nosotros a tener ya avisos de que podríamos entrar en problemas de déficit a principios del año 98. Fin del 97 también, si quieres, después los deshielos fueron malos, etc. Y empezó a aumentar esta probabilidad, pero teníamos, ya ahí era la parte que una de las características principales del problema. Estaban recién entrando las centrales a gas natural, había entrado ya la nueva Renca en esa época, a principios del año 98, y se esperaba que entrara ya las otras dos centrales, que eran Nehuenco y San Isidro, una de Colbún y la otra de Tendesa. Y como tú sabes bien, ¿no es cierto?, la programación del despacho, ¿no es cierto?, toma en cuenta las expectativas de oferta que tiene, a mediano plazo, a corto, mediano y largo plazo, pero particularmente las de mediano plazo, a 6 meses plazo. Y como estaba anunciada la entrada de la central Nehuenco en esa época, entonces las decisiones que tomaba el despacho veía oferta y por lo tanto tenía un uso, si quieres tú, del agua menos conservador del que hubiese sido si hubiese sabido que la central no entraba. Y esta cuestión se sumó, ¿no es cierto?, aparte de, como te decía, una sequía muy extrema, se sumó el hecho de que la central tuvo problemas para entrar, además. Empezó con fallas, entonces anunciaba la Nehuenco 1, anunciaba la entrada, ¿no es cierto?, y después tenía alguna falla y postergada, comunicaba. Entonces era un problema súper complicado. Nosotros, me acuerdo, súper enojados con la gente de Colbún. Colbún estaba recién privatizada, o sea, hacía poquito, yo creo que menos de un año de que estaba completamente privatizada. Entonces empezamos con una relación lamentablemente un poco tensa con ellos, porque la central, como te decía, decían ellos, mira, no, si de aquí a un mes entran, y no entraban, y después, no, de aquí a un mes, ahora sí, ¿te fijáis? Y toda esa información era información oficial con la cual trabajaba el despacho. Entonces el despacho estaba funcionando con una expectativa, como te decía, de oferta a un mes, a 4 meses, digamos, que al final del día no se cumplía, entonces se gastaba más agua. Mira, la cosa es que al final, y aquí hay otra característica que es propia de estos problemas de razonamiento, que todos estos modelos de planificación que tenemos, ¿no es cierto?, y que usamos nosotros, que ahora son mucho más sofisticados que los que había en esa época, imagínate, 20 años atrás, funcionan bien, pero funcionan mal las condiciones de borde, ¿te fijas? Entonces, me acuerdo que era octubre del año 98, pedimos una carta al SEDEXIC, ¿no es cierto?, pidiendo que hiciera un pronóstico, un estudio de seguridad con el pronóstico de abastecimiento para los próximos 6 meses, por ejemplo. Y veía problemas de abastecimiento hacia marzo del año siguiente.
decir alguna cosa. Mm. Era octubre, no, mira, los próximos 4 meses estamos bien. Y resulta que a las 2 semanas comenzó el racionamiento, ¿te fijas? Y eso es porque efectivamente los modelos no funcionan, y es una de las cosas que uno aprende y toma lecciones en estas crisis. ¿Ah? Hacerle caso a los modelos, sobre todo en condiciones de coyunturas complicadas como esta. Ahí hay que entrar a tomar decisiones de otra manera, ¿no? Pero para eso tenés que tener una institucionalidad y toda una normativa que te habilite a tomar decisiones en esos términos, cosa que en esa época no había. ¿Ah? Entonces, ¿Cómo se lo tomaron ahí las autoridades, digamos, no sé, pues estaba presidente Freire, ¿no? Sí, Freire. Era el gobierno del presidente Freire, sí. Sí. Claro. No, mira, como te digo, la única, lo complicado era que la única relación que tenía el gobierno en esa época con el problema éramos los de la Comisión Nacional de Energía. Y al mismo tiempo nosotros, la relación que teníamos con el problema eran los SEDEC, ¿te fijas? Ahora, tenemos que tomar en cuenta también que los SEDEC en esa época no eran independientes como ahora, ¿no? Los SEDEC, funcionaba el director del SEDEC, ¿no es cierto?, le respondía a un directorio que era conformado por las propias empresas que lo integraban, ¿sí? Entonces, y además había intereses muy fuertes contrapuestos de las empresas que formaban el SEDEC en términos de cómo hacer la planificación del despacho. Había centrales productores hidráulicos que tenían que cumplir contratos, y no tenían agua, ¿ah? Y por lo tanto no quería que los marginales subieran excesivamente, y por otro lado tenías productores térmicos que en estos casos de cuando hay condiciones de sequía, ¿no es cierto?, es donde efectivamente captan parte de la rentabilidad que tienen por vender a costo marginal más elevado. A lo mejor un poco técnico lo que estoy hablando, pero lo que te quiero decir es que había una presión muy fuerte. Todo se desarrolló en un ambiente súper complicado en términos de presiones hacia la autoridad, de conflicto entre las empresas, con un SEDEC que no tenía independencia, con una comisión chica y con atribuciones tanto del SEDEC como de la SEC y la propia comisión mucho más limitadas que las que tenemos hoy día, ¿eh? Entonces, el racionamiento efectivo que se produjo en el año 93 sirvió para hacer un levantamiento de todos esos problemas. ¿Y tú te acuerdas de la sensación como del termómetro ciudadano? Yo, a ver, estaba en... No vamos a hablar de edad, yo estaba en la universidad en ese tiempo. Y me acuerdo no, estaba en la U, estaba en segundo, creo. Estaba en el colegio, yo estaba en el colegio. Claro, estaba en el colegio. Y mi gran efecto era que en Valparaíso cortaban la luz, creo que entre las 6 o entre las 5 y las 7 de la tarde, por lo tanto había una serie que tenía que quedarme a ver en la universidad porque en mi casa no había energía. Ese creo que me acuerdo que fue el principal efecto, pero ya como autoridad en ese tiempo, en la Comisión Nacional de Energía, o el gobierno, ¿cuál fue el impacto en la ciudadanía? No sé si te acuerdas. Mira, me cuesta un poco acordarme, yo ya estoy bien viejito ya, esto pasó hace mucho tiempo, pero la verdad es que si me así recordar un poco, yo creo que la gente se portó bastante bien, ¿ya? Yo diría que si esto ocurriera ahora, o sea, el estallido social... sería la cabeza. Claro, entran, ¿no es cierto?, a romper los vidrios del ministerio, qué sé yo. No, yo creo que la gente efectivamente se comportó bastante bien. Yo creo que el trabajo comunicacional, a pesar de que igual en esa época no es como ahora, que es mucho más preparado, ¿no es cierto?, pero el trabajo comunicacional que se hizo fue más o menos relativamente bueno. Y como te digo, estábamos en otro contexto. Bueno, la percepción de la gente, yo creo que por supuesto estaba molesta y esto es un inconveniente para todo el mundo. Pero yo creo que se superó bien en ese sentido. No. Ahora, sí, a nivel de toda la gente, los opinólogos, se reveló que el sector tenía algún problema, ¿te fijáis? Y eso se empezó a notar después en posteriores actuaciones de los gobiernos, ¿no es cierto?, de decisiones. Sí quedó una cierta cicatriz, una yaya, en términos de una crítica eventualmente al modelo eléctrico, ¿te fijas? ¿Cómo es posible con este modelo? Ahí se polariza la cuestión desde el punto de vista político, se ideologiza las discusiones porque el modelo es muy liberal, porque si fuera estatal esto no hubiese pasado, ¿fijáis? Y cosas de ese estilo, pero esa es una reflexión, una discusión un poco más posterior, ya saliendo de la emergencia en la que te digo, no recuerdo yo que tuvimos de parte de la ciudadanía, de la gente, digamos, demasiado reproche. Claro, y estaba pensando entre medio, es bien distinto porque ahí llevábamos recién 8 años, estábamos en plena transición, ¿no? Y casi
la mitad, digamos, de la transición, no sabíamos cuánto iba a durar. Y además, nuestra dependencia con la energía es bien distinta. Yo me acuerdo, como decía Danilo, en el colegio, ¿eh? Me acuerdo llegaba, yo en la tarde iba en la tarde. Y claro, sería no ver tele y para contar, o no jugar Nintendo, pero hoy no, hoy no está el computador, hoy no están las herramientas para hacer, digamos, para hacer tu pega, hoy no estaría el celular, y la dependencia es mucho mayor y ahí era como la comida del refrigerador y sería todo y la tele y uno podía seguir haciendo la vida. Pero hoy no, hoy es distinto y también las redes sociales son distintas, las formas de expresarse son distintas. Probablemente tendría muchos mayores problemas hoy alguien que tiene que estar preparado para que no pase eso. Y respecto al estar preparado, ¿qué lecciones crees tú que podemos sacar, además del tema de los modelos? Bueno, como digo, yo saqué muchas lecciones, digamos, y de hecho me sirvieron para cuando estuve después como secretario ejecutivo 10 años después, donde tuvimos otra vez a punto de pasar por lo mismo, ¿ya? Porque ahora tuvimos todo el tema de la crisis del gas, ¿no es cierto?, que partió a partir del 2004 con restricciones progresivamente crecientes, pero en el 2008 teníamos ya prácticamente 80-90% de restricción del gas, con un parque de generador en base a gas más o menos importante, ¿ah? Y además se superpuso con una sequía fuerte, ¿ah? en esos años. Entonces, ahí yo te digo, ahí claro, todas las lecciones aprendidas en el razonamiento anterior se aplicaron todas en este, ¿ya? Hay un montón de cuestiones, que yo por poner este ejemplo, me acuerdo que a partir del razonamiento del 99, el instrumento del decreto de razonamiento, famoso, que se tira cuando... En esa época, en el 99, el decreto de razonamiento era un instrumento para administrar un razonamiento de hecho. Se está produciendo el razonamiento y tengo los mecanismos de excepción, ¿no es cierto?, para administrar el problema, y se lo llama decreto de razonamiento y está perfectamente caracterizado en la ley, todos sus contenidos, su alcance, etc. Pero a partir del año 98, precisamente por esta cuestión de que los modelos yo no les creo mucho, se cambió el contenido del decreto de razonamiento, también dándole un carácter preventivo. O sea, si la autoridad ya veía riesgo de un razonamiento, aunque el mismo no se estuviese produciendo, tú tirabas el decreto de razonamiento y ya te permitía operar en forma conservadora, independiente, claro. Dijera el modelo del PLP, el PCP, todas estas cuestiones. El GOL. El modelo GOL, el OSA, lo que tú quieras. ¿Ah? Y efectivamente, eso se aplicó en el año 2008. Yo me acuerdo que también, como cosa anecdótica, me acuerdo que estaba a partir de una reforma que se hizo a la ley de la Contraloría. Muchos decretos no podían publicarse si no estaban previamente tomados de razón, a menos que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, solicitara al Contralor o a la Contraloría específicamente que un decreto por tales características tenía que ser publicado al momento de ser promulgado, independiente todavía, y dejar para después el proceso de toma de razón. Entonces, este era el caso del decreto de razonamiento. Entonces, me acuerdo que estábamos ahí en la comisión y decía, bueno, este decreto no se ha hecho este trámite. No, si nosotros quisiéramos tirar este decreto de razonamiento, se publicaría una vez que la Contraloría tomara razón. Tenemos que hacer uso de esta facultad de que el Contralor nos exima del proceso de toma de razón para poder publicar el decreto y que empiece a surtir sus efectos inmediatamente. Entonces, bueno, había que hacer toda una gestión con el Contralor, qué sé yo, y a mí me daba un poco de lata porque decía, pues esta cuestión se va a saber, ¿ah? Que estamos tirando un decreto de razonamiento de alguna manera. Bueno, pero no había que hacerlo nomás. Pues. Entonces, y me acuerdo que, dicho y hecho, me acuerdo que hicimos el trámite y a las 2 días después salió en el diario: el gobierno se prepara para el racionamiento eléctrico, decía el título. Y la verdad es que era medio injusta la cuña, porque resulta que lo que nos estábamos preparando era para evitar el racionamiento eléctrico, no para recibirlo, ¿cierto? Porque ese era el sentido de... Bueno, así como esos, un montón de cuestiones se hicieron para evitar que se produjese un racionamiento real, y estuvimos a punto, ¿no? A todas las medidas de eficiencia energética, el cambio del horario del control de la hora de punta, todo sirvió y todo apuntaba para el mismo lado, ¿sí? Entonces, y pasamos raspando, pero eso porque se administró con todas las baterías y toda la experiencia anterior, y yo creo que sirvió, ¿no? Rodrigo, tú lo dijiste hace algunos minutos atrás, mientras se gatillaba el racionamiento del año 99, entraron las primeras, tanto en 98, 99 y algunos años después, las primeras centrales a ciclo combinado, lo que dio el inicio de una relación de suministro con Argentina, pero más que esa situación práctica, fue la entrada de una nueva tecnología al sector, ¿ya?
que fue el gas natural. Vino a complementar el régimen hídrico, porque teníamos un importante porcentaje de la matriz, también algunas centrales de carbono. O sea, fue un nuevo actor que llegó, dadas las características de suministro que teníamos en ese momento. Esto obviamente, o sea, es una pregunta, pero ahí tiene que haber una coordinación como político-privada, en el sentido de viabilizar ciertas condiciones, como son los acuerdos con Argentina en ese momento, la construcción de los gasoductos y también la posterior instalación de las centrales de ciclo combinado. ¿Cómo tú ves ese proceso de la incorporación de un nuevo actor a la matriz, con un proceso de transición importante en esos años del componente energético? ¿Y cómo fue esa relación público-privada para la concreción de un nuevo estatus, se podría decir, como la primera gran transformación de la matriz de los últimos 30 años? Sí, mira, yo efectivamente fue bastante importante. A mí, lamentablemente, mira, yo llegué a la comisión el año 93, tenía menos de 30 años, y no llegué a trabajar al área eléctrica, llegué a trabajar a otras cosas en la comisión. Y el año 95 me cambiaron para el área eléctrica como ingeniero del área. Entonces no me tocó mucho ver todo el tema de la gestación de los desarrollos, tanto del desarrollo de los protocolos de integración gasífera, en términos normativos y regulatorios internos no había mucho que modificar, dadas las características que tenía la forma de suministro del gas. Ahora, claramente fue un esfuerzo público, como si tú, público y privado, súper importante. Ahí no solo estuvo las autoridades de la Comisión Nacional de Energía, estaba la Cancillería, estaba la Ministerio de Economía. En esa época funcionaba además con más fuerza que en los últimos años el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Energía. No sé si te acuerdas tú, la comisión tenía un Consejo de Ministros que estaba conformado por el Ministro de Economía, por el Ministro de Defensa, por el Ministro de Relaciones Exteriores. Entonces había una instancia de debate político al interior del gobierno bien importante a nivel del Comité de Ministros, pero además, por supuesto, a todo el gobierno. Particularmente el desarrollo fue los acuerdos internacionales y los privados el desarrollo de los contratos correspondientes. Y fue efectivamente bastante impactante, porque a partir de ahí lo que había sido el desarrollo de la producción de energía clásica, digamos, ya tenía otro carácter. No había más que mirar los precios del gas natural. Estaba a $1.50 por los contratos que se tenía el millón de BTU con Argentina. Las eficiencias térmicas de las centrales de ciclo combinado, que son muy grandes, ¿no es cierto? Además, eran ambientalmente mucho más amistosas que las centrales carboneras, que era el desarrollo del carbón. Lo que hacía que estas centrales, en esas condiciones económicas, fueran las que tenían las más baratas de desarrollar, más incluso que los proyectos hidráulicos más convenientes. Entonces, se produce efectivamente por un efecto económico y no de política energética, si tú quieres, que fue el reproche posterior. O sea, ¿cómo llegamos a hacernos tan dependientes de un solo suministrador? Ese es el reproche estratégico económico, ¿no es cierto? Por el estratégico político. Pero fue una consecuencia netamente económica de costos, para decirlo de alguna manera. Y por supuesto se tenía toda la confianza, ¿no es cierto?, que Argentina estaba desarrollando también su sector energético con principios similares a los nuestros, entonces de libre mercado, entonces como que esto no iba a haber problemas geopolíticos por tener un suministro de Argentina, porque estábamos bastante bien integrados, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el problema en Argentina fue al final del día un problema de facto, o sea, Argentina no tenía gas ni para su consumo interno, o sea, y siendo así, ningún país va a tirar gas para afuera cuando no le alcanza para lo suyo. Fue súper complicado. Pero eso me estoy adelantando, eso fue la crisis, digamos, ¿no? Pero como te digo, en el caso, efectivamente fue una transición importante, pero que no tuvo un gran impacto regulatorio o no significó una gran acomodación de las normas de funcionamiento del sector eléctrico que teníamos en esa época. Mira, la única discusión que me acuerdo que era de corte regulatorio, que una discusión muy tonta que teníamos con algunas empresas productoras eléctricas con centrales a gas, que era si había que meter variabilizado el costo fijo del ducto en los cálculos de los precios de nube. Entonces peleaban porque no, me tienen que variabilizar, si yo voy a financiar, tengo que financiar el caño, no me están reconociendo los costos de los precios de luz, toda la cuestión, y entonces no, porque es un costo fijo y el luz una proyección de costos marginales de corto plazo. Eso era toda la discusión. No es una discusión como la que tenemos hoy día a propósito de la variabilidad de las renovables, tampoco
me quiero adelantar. No, desde el punto de vista regulatorio no significó gran cambio, fue un cambio de hecho en la matriz de producción y que al final tuvo una consecuencia mala, lamentablemente. Pudo no haber sido, pero no fue. Oye, es bien curioso que hace poco, cuando yo ya estaba en el ministerio, estaba ahí la ministra Jiménez, se volvió a abrir, digamos, volvimos a traer importación desde esa época, recién volvimos a usar esos tipos para traer, porque lo habíamos usado nosotros para exportar. Y era bien curioso porque una de las cosas que conversábamos era cómo seguía manteniéndose la desconfianza con Argentina, como, o sea, está en el inconsciente colectivo, una cuestión súper técnica que la gente podría no haberse enterado porque no le afectó, no hubo cortes por eso. Y quedó en el inconsciente colectivo no solo por tema del gas, sino que en términos generales como desconfianza con Argentina debido a este punto. Y ahí, a propósito de eso mismo, te tocó la segunda transición, la transición de cuando no teníamos gas y teníamos que tener de alguna forma suministro para que no nos pasara nuevamente lo que nos pasó el 98-99. Y ese es un buen ejemplo del que quizás no se ha escrito tanto, no se ha hablado tanto de cómo se hizo esta coordinación público-privada. Esto ya fue en el gobierno de Lagos, si no me equivoco, ¿no? Para el terminal de Quinteros y para poder hacer útiles esas centrales de gas natural que quedaron inutilizadas porque no teníamos gas desde Argentina. Entonces se hicieron los terminales, hubo participación del Estado involucrándose en la inversión, pero también de privados. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo fue cómo se concibió, cómo se pusieron de acuerdo y cómo se solucionó el problema finalmente? Bueno, ahí, como dices tú, fue básicamente un esfuerzo directo casi del gobierno con algunas empresas importante, particularmente la ENAP también, que es una empresa estatal que ayudó mucho en eso, pero te refleja un poco la misma idea que decía hace un rato. De repente el mercado, todas sus reglas que se traducen en ciertos modelos que tú los aplicas y pueden replicar comportamientos eficientes de mercado, de repente en condiciones de borde, en condiciones estratégicas no funcionan. Ahí claramente lo que primó fue un concepto de seguridad energética y me imagino que habrán sacado cuenta las empresas, algunas le convino más, otras menos, pero en ese minuto el objetivo no era hacer un negocio rentable, sino que darle seguridad energética al país. Y la decisión del terminal fue básicamente una decisión en esos términos, ¿te fijas? Y fue una decisión absolutamente correcta. Y nadie anduvo preguntando si fue un buen negocio o no fue un buen negocio. A lo mejor lo fue, fíjate que yo después no sé los números, pero fue una decisión claramente estratégica, bastante impuesta, ¿no? Dura, pero que nos permitió a partir del 2010 empezar a retomar cierta normalidad. Esta fue tu segunda etapa en la comisión, ya como secretario ejecutivo. Volviste el 2006. Fin del 2006. Sí, te llamó la presidenta Bachelet en ese tiempo. Personalmente. De hecho, sí, me acuerdo. Bueno, ahí tengo que comentar, yo llegué a la Comisión Nacional en 2008 y tú eras el secretario ejecutivo. Me acuerdo de cómo se llama, del recibimiento. Otro día contamos anécdota, pero a lo mejor no te acordáis, pero bueno. Yo, bueno, la cuento. Yo llegué, era chico, o sea, prácticamente no era mi primera pega, pero era recién partiendo y me encuentro con Rodrigo, que era la autoridad en ese momento. Y Rodrigo me pregunta, ¿tú eres el nuevo? Yo le digo, sí, yo soy. ¿Y qué estáis haciendo? Le digo, no, aquí estoy recién subiéndome a la micro. Y Rodrigo se pone serio. Entonces, jugando con la broma, me dice, no, tú no tienes que estar subiendo de la micro, tú tienes que estar manejando la micro. Y se fue. Y me dejó ahí como de una pieza. Dije, ya sé dónde me metí y aquí yo quería estar. Eso fue como siempre cuento esa anécdota. Es medio broma, medio en serio, pero yo, la Comisión Nacional de Energía, bueno, es súper importante, lo ha sido siempre. Y la gente que ha tenido el gusto de trabajar ahí, no sé si ha tenido el gusto, pero tienen que entender que ha sido un honor trabajar ahí, tiene responsabilidades muy fuertes. Así siempre lo entendí yo. Yo siempre me sentí siempre con una responsabilidad muy fuerte. Cuando era ingeniero de área, cuando era jefe de área, ni hablar cuando era secretario ejecutivo. Y trataba de transmitirle eso a todo el resto de la gente, ¿te fijas? O sea, porque equivocaciones de la comisión costaban carísimas y eso entonces se vio, ¿te fijas? Entonces no
pero por otro lado había que tratar de mantener un ambiente desestresado, ¿te fijas? Entonces yo un poco jugaba con la broma y el serio, pero al final del día la cuestión era muy seria, yo siempre la interpreté así, ¿no? Así que me cuadra, no me acordaba exactamente la nota, pero me cuadra perfectamente. A mí fue un, Eso lo habían echado la micro. un sello. Se me baja la micro. No conduzco una micro, pero sí un programa ahora. No, pues te conduce otras cosas también. Pues. Claro. Oye, ya, pero en este segundo periodo, bueno, la comisión ya tiene, cambia harto, es mucha más gente de estas 35 personas que tú nos acabas de decir a principios de los 2000, era, no sé, 100, quizás más, Sí, claro. pero de ese orden, y se empieza a forjar, en ese tiempo el ministro presidente era Topman, ¿ya? Y se empieza a generar el diseño de esta nueva institucionalidad, la creación del Ministerio de Energía que aconteció en febrero del 2010. O sea, eso un mes antes de que terminara el periodo de la presidenta Bachelet, y también lo que significó en ese momento tu salida de la CNE. ¿Por qué era necesario un ministerio? O sea, ¿cuál era porque hay un diagnóstico importante ahí de la importancia que toma el sector energético, en ese tiempo sobre todo, también con los acontecimientos que íbamos conversando, y también en retrospectiva, han pasado 10 años y un pelito más de la creación del ministerio. ¿Cómo tú lo ves ahora? Si ese diagnóstico inicial del que tú fuiste parte se ha ido cumpliendo, y cuál es el rol del ministerio hoy día. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, se discutió mucho el tema de la creación del ministerio, me acuerdo de las tremendas reuniones, yo tenía mis opiniones en su minuto, yo soy más bien conservadora, me gusta dejar todas las cosas como están, ¿no? Pero una tendencia que no la recomiendo, una cuestión de efecto genético. Por eso que uno trabaja con más gente también, si trabaja en equipos de trabajo. Pero la sensación, diría yo, más importante que tenía en términos de la necesidad de crear un ministerio era esta cierta visión. Bueno, tomemos en cuenta que estamos también en un gobierno progresista, ¿no es cierto? Esta visión de delegar todo al mercado en una cuestión que resultó muy estratégica, y ahí empieza a operar toda la memoria, ¿no es cierto?, del racionamiento del año 2000, el tema de la crisis de gas, ¿ah? Esta cosa positiva del terminal de Quintero, que eventualmente a lo mejor por reglas puras de la mano invisible no se hubiese desarrollado, no. Entonces como que se necesitaba tener desde el Estado una visión más proactiva en términos del desarrollo energético, en términos estratégicos geopolíticos, si tú quieres, ¿no? Y se evaluó en ese minuto que la institucionalidad de ese minuto, que era la comisión, que además se le iba todo el tiempo en la parte regulatoria. O sea, otra vez, con 35 personas, se te iba todo el tiempo en regulaciones, fijando precios, tarifas, haciendo reglamentos, normas, y teníamos una unidad que la empezamos a armar, de hecho, ahí mismo, cuando yo hice el ejecutivo, de estudios por primera vez, con la idea de mirar un poco, hacer perspectiva energética, ir señalizando problemas o evidenciando problemas a futuro, o señalizando oportunidades de desarrollo que eventualmente por espontaneidad del mercado no se iban a desarrollar. Eso básicamente. Entonces, la idea de tener un ministerio empoderado, ¿no es cierto?, manejando todo el tema político y la visión a futuro, era la que estaba prosperando, y por lo tanto la comisión quedaba relegada a lo que había hecho toda la vida en el 90% de su tiempo, que era regular, cosa que se estaba haciendo también más complicado cada vez. Las regulaciones cada vez son más sofisticadas. Si ustedes piensan hoy en día, la sofisticación que tiene todo el conglomerado de normas técnicas, reglamentos, son cuestiones súper complejas. Entonces, la comisión relegaba su función reguladora, y un ministerio encargado de la perspectiva y la visión a largo plazo, y tomar decisiones estratégicas del tipo, por ejemplo, el desarrollo del terminal, entero, que se tomó como entre el gobierno, no necesariamente entre un ministerio y las empresas. Esa un poco era la visión de la época, que al final yo creo que es correcta, o sea, por la fuerza de los hechos, o sea, se ve, digamos, ¿no? Ahora, si el ministerio ha venido desarrollando esa función, mira, depende de los contextos, ¿eh? Todo esta, la necesidad de crear el ministerio, hay que recordar que se da en un contexto de crisis, donde es palpable las falencias institucionales, donde es palpable eventuales omisiones del Estado respecto a tales cosas, porque no tenía facultades, etc.
estaba fresco el razonamiento del año 2000, eran 10 años nomás, teníamos acerca un razonamiento actual, etc. Entonces, como que es muy palpable el hecho de que se necesita alguien con una visión de más largo plazo y con capacidad política, con un ministro sentado en el gabinete, en la moneda, ¿te fijáis? Ahora, desde la creación del ministerio hasta ahora, yo no creo que ha habido grandes crisis en el sector, ¿ya? Se partió el 2010 igual con sequía, igual hubo que dictar un requisito de razonamiento, pero ya teníamos resuelto el tema acá. Se estaba recuperando la normalidad comercial en los contratos de las distribuidoras, ¿no es cierto? Que eso se hizo también en el gobierno de Lago con el tema de la ley Corta 2. Entonces, como que desde la creación del ministerio hasta esta fecha no ha habido grandes crisis, cosa que es muy bueno para las autoridades que han tenido que administrar el tema desde entonces, ¿no? Y no han tenido las angustias que uno sufrió. Ahora, el ministerio sí, por supuesto, ¿en qué se ve? Por ejemplo, ya la tramitación de las leyes, no tenemos la planificación de la transmisión que es estratégica, ¿no? Eso ni pensarlo hace 20 años atrás. Toda esta incorporación de los polos de desarrollo, a pesar de que no hay ninguno todavía, pero son decisiones que van mostrando que tienes una autoridad que está más proactiva en términos de ir mirando hacia adelante con una visión más estratégica de seguridad de suministro, ¿te fijas? Pero como te digo, yo a mí no tenía la oportunidad de observarlo demasiado porque no había mucha crisis, ahí se nota, ¿no es cierto? No hay ninguna crisis a la vista, hoy día nosotros no tenemos ningún problema de crisis energética y yo creo que no lo vamos a tener más, ¿no? Tenemos otros problemas que lo podemos discutir, pero no creo que volvamos a tener un racionamiento, ¿no? Claro, quizás las crisis que han habido ahí han sido más, junto con las crisis que ha tenido el país, porque a mí me tocó justo estar cuando pasó el episodio Medidores, que era la primera vez que la energía salía, salió en portada del Clinic. O sea, con ese, bueno, un episodio muy raro, lo conversamos la semana pasada y con la Susana. Y después pasó el tema de la pandemia, perdón, el estallido y después la pandemia. O sea, no hubo crisis de suministro, pero sí hubo crisis políticas asociadas a energía, por ejemplo, el tema de las cuentas, de cómo se pagan, qué puedo pagar o no, y como el Congreso está también ahí un poco complicado, claro, no han habido de suministro, pero sí crisis un poquito más políticas. Oye, y respecto a esa misma pregunta que hizo Danilo del Ministerio, ¿qué opinas a avanzar, o no sé si avanzar es la pregunta, pero, o sea, es el tema, porque depende de tu opinión, pero modificar el esquema actual hacia uno donde la CNE sea más autónoma e independiente en forma similar a como lo tienen otros reguladores, Inglaterra, no sé? Porque finalmente dentro de estos 10 años de evolución del ministerio, la CNE sí sigue dependiendo de alguna forma del poder político y del ejecutivo, y es un poco extraño esa dependencia, en particular si es que, por ejemplo, en la Constitución se levantan barreras en relación, por ejemplo, a la participación del Estado. Sería extraño que fuera juez y parte del regulador y además partícipe del mismo negocio. ¿Qué opinas tú respecto a avanzar en esa autonomía e independencia de la CNE? Mira, en el papel siempre ha sido recomendable, ¿eh? Nosotros, este tema es muy antiguo, ¿eh? Me acuerdo que se hicieron allá por los años 95, 96, se hicieron algunos seminarios para discutir sobre la institucionalidad energética y siempre salía el tema de la independencia del regulador. Y por alguna razón no ha ocurrido, ¿eh? Porque si bien es súper recomendable, al final del día parece que nosotros somos, como soy yo, digamos, medio conservadores, ¿eh? Yo en principio no tengo grandes problemas con eso, fíjate. Ahora, pero puede ser porque yo me crié en otro ambiente nomás. O sea, nosotros fuimos reguladores dependientes del gobierno y nos sentíamos súper buenos reguladores y que nos fueran a decir que estábamos tomando decisiones políticas, digamos, manejando los precios. Nos acusaron de eso muchas veces, que manejamos los precios, pero no es así, po. O sea, me consta que no era así. Yo me acuerdo como cosa anecdótica también, me acuerdo que había un consultor que siempre antes de que salieran los resultados de los precios de nudo, que eran fijados por la autoridad en esa época, ¿no es cierto?, adelantaba la variación y decía, no, estoy proyectando, y lo publicaba por la prensa. Oye, van a subir 3,5% los precios nuevos. Oye, entonces, y después venía la fijación y la autoridad decía, nosotros, la comisión decía, bueno, los precios van a subir 3,7%. Entonces venía la encargada comunicacional de la época y decía, oye, este gallo siempre nos gana la cuña. ¿Te fijáis?
Entonces anuncia antes que nosotros las buenas noticias o las malas noticias, las anuncia todo antes. Entonces yo le decía, pero qué bueno que pase eso. Eso quiere decir que nuestras actuaciones son predecibles. O sea, yo no estoy fijando el precio, ¿no es cierto? Porque lo quiero bajar, porque si lo quiero bajar no tiene nunca el otro cómo saber cuánto lo quiero bajar. En cambio los calculaba, como los calculábamos nosotros, y le daba parecido. Entonces, desde esa perspectiva, yo decía, no, nosotros necesitamos ser independientes, nosotros hacemos nuestra pega súper bien. Y por otro lado, yo encontraba que era importante que la comisión, que era en ese minuto el único ente a cargo, ¿no es cierto?, de la cosa energética, tuviese, para mí era estratégico que dependiera del gobierno, que fuera un organismo de gobierno con dependencia del Ejecutivo. Entonces, esa es mi perspectiva. Ahora, claro, ahora que tenemos un ministerio, que es el órgano político, a lo mejor podríamos tener un regulador independiente, ¿no? Ahora, hay que tener claridad, sí, que yo no creo que en este país los reguladores actúen, esto es mi opinión, porque la experiencia es mía, no conozco otros sectores, alguien puede decir se puede morir de la risa, bueno, está muy bien, está en su derecho, pero yo no creo que los reguladores en este país estén actuando de tal o cual manera por presiones o instrucciones del Ejecutivo, del gobierno de turno, ¿te fijáis? Puede haber situaciones muy excepcionales, ¿no es cierto?, como vive el tema del estallido social, y hay que sacar una ley, ¿no es cierto?, para congelar tarifas. Entonces, cuando hay situaciones extremadamente excepcionales como esta, que lo es, que es muy excepcional, estamos cambiando la Constitución, toda la cuestión, oiga, es entendible que el regulador o la autoridad o el gobierno quiera que las tarifas no suban. Y eso lo va a hacer, sea independiente o no el regulador de turno. Entonces, la discusión es interesante, yo no sé si sea acuciosa en este minuto. Lo que sí el regulador tiene que mostrar con un comportamiento súper bueno, estar completamente preparado, ser completamente independiente, no dejarse llevar por las presiones ni de los parlamentarios, ni de las empresas, ni de nadie, y para eso hay que tener un cuero un poco duro, pero eso es ser regulador. Sí, pero mira, yo no tengo, como digo, una gran opinión, una opinión muy formada respecto a eso. Podría resultar mejor, pero para eso hay que tener un diagnóstico de que hoy día, como está la cosa, está muy mal. Y yo creo que no existe ese diagnóstico. Creo, pero como te digo, es lo que yo veo, no estoy viendo todo, digamos. Oye, Rodrigo, no sé. Mira, teníamos hartos temas en pauta, te los voy a nombrar como de algunas preguntas que teníamos que hacerte para conversar contigo. Por ejemplo, tu experiencia en el panel de reunión ya? ¿Ah? ¿Querés cortar la reunión ya? No. Los tiempos de las comunicaciones son así. No, pero por ejemplo queríamos hablar de tu experiencia y de tu paso también por el panel de expertos, pero que todos conocemos las funciones que realiza este ente y también el dinamismo que le ha dado a resolver las controversias que tenía este sector. Pero mira, primero, o sea, nosotros con gusto, y si te invitamos otra vez para seguir conversando, porque eres una persona que tiene mucha experiencia y muchas historias del sector, de las cuales nosotros queremos también aprender, pues, y señalárselos a las personas que nos están escuchando. Pero en estos últimos 5 minutos quiero preguntarte ahora por tu faceta académica, ¿ya? Tú has estado este último tiempo bien dedicado a la docencia a través de diferentes, como lo comentábamos en tu reseña, de diferentes programas en la universidad. Y ¿cómo ves tú el papel de la academia? O sea, uno siempre va a estar el sector público, está el sector privado, y la academia y la consultoría también son músculos importantes de todo este proceso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la gran tarea, no solamente en la formación de profesionales, sino como de contenido y de elementos de desarrollo que provee la academia para los cambios o para el desarrollo del sector en general? Sí. No, mira, es súper importante, particularmente en este minuto. Mira, yo no me considero académico, yo hago mis clases, ¿cierto? En Adolfo, hace 10 años hago el curso del sector de regulación del sector eléctrico en el diplomado y magíster de regulación económica del Adolfo. Y hace una experiencia súper buena, a mí me gusta mucho, me entretengo, en fin. Pero hago mis clases un poco con lo que estamos conversando ahora, desde las experiencias, con algunos conceptos más formales, y hay que tomar pruebas de cosas. Pero fíjate que hoy día particularmente los sectores académicos propiamente tales,
¿ah? O sea, la gente que se ha dedicado a sacar sus magísteres, sus doctorados para hacer investigación, ¿ah? Desarrollo en temas regulatorios, técnicos, innovación. Hoy día es particularmente importante, dada la coyuntura en que estamos con la emergencia de las renovables. ¿Ah? O sea, claro, tú me hablabas delante de José, no sé, de que hubo una transición al gas, después otra transición. No, son transiciones, efectivamente, en términos de cambio, la matriz importante, pero desde el punto de vista regulatorio no implicó grandes adecuaciones o grandes adaptaciones. En cambio, la emergencia que tenemos ahora de las centrales renovables, ¿no es cierto?, que podríamos decir que es una tercera transición, pero esta sí que va a tener y sí amerita que tenga un acompañamiento regulatorio correspondiente. Y el problema es súper enredado. ¿Ah? Entonces, particularmente, y esto lo convertamos con José, parece la otra vez, ya no me acuerdo, pero particularmente en los sectores académicos hoy día están siendo muy importantes para aportar conceptos, aportar complementaciones desde el punto de vista académico, que sumada, ¿no es cierto?, a la experiencia de otros consultores y qué sé yo, de autoridades, vamos a ir arreglando un poco esta cuestión, porque efectivamente yo creo que se requiere una modificación, o aparentemente, para no ser tan taxativo, aparentemente sí se va a requerir una modificación quizás no tan profunda o levemente profunda a nuestras normativas y nuestras señales regulatorias para poder aceptar, ¿no es cierto?, esa proporción de energía renovable que va a ser muy importante y qué bueno que así sea, ¿eh? O sea, qué bueno que así sea. O sea, sería un orgullo decir, ¿no sé?, de este país que tiene en su parque generador eléctrico un 100% renovable. O sea, es un lujo asiático esa cuestión. ¿Ah? Sería de verdad importante. ¿Ah? Sería, no, muy importante, yo lo considero muy importante. Pero tenemos que tomar los resguardos correspondientes, que ustedes saben cuáles son, ¿no es cierto? Aquí lo puedo conversar si quieren en una segunda reunión, pero es ahí donde particularmente los sectores académicos hacen un aporte importante, mirando la experiencia internacional, ¿no es cierto?, acomodándolo, haciendo desarrollos propios para tener un sistema resiliente. ¿Eh? Y yo creo que esa de verdad, ahí estamos en una especie de transición media final, porque ya otros cambios tecnológicos, yo creo que más fuertes no van a ser. Yo espero que las renovables se desarrollen también, puedan su capacidad de gestionar los aportes energéticos, y ahí ya estamos listos, digamos. Y ahí ya no hay nada más que hacer con ninguna cuestión térmica, ni carbón, ni ninguna cosa. Y quedamos además con una seguridad energética completamente autónoma. O sea, es el descuido de la cuestión. ¿Eh? Pero hay que hacerlo bien, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer bien, porque aquí no somos tontos en este país, digamos. O sea, podemos cometer errores, pero los cometeremos una vez nomás. Yo considero que el sector es relativamente talentoso. ¿Eh? Relativamente, tampoco hay que irse al chacho, genio no conoció ni uno. ¿Eh? Genio no conoció ninguno, pero gente talentosa sí que he conocido. ¿Eh? Entonces ahí está la habilidad de la autoridad, ¿no es cierto?, para poder articular todas esas opiniones y esos diseños y transformarlo en regulaciones efectivas. Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Eh? Lo que sí yo creo que hay que hacerlo más o menos rápido, ya, porque como que nos estamos demorando. Esta cuestión tiene que estar resuelta de aquí más a 2 años, no más. Pero efectivamente la academia va a tener un aporte muy importante que hacer ahí. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has dado para conversar con nosotros. Cuando quieran. Un invitado de lujo en nuestro tercer capítulo de Hágase la Luz. Así que eso, gracias. No sé, José, ¿algunas palabras finales? No, muchas gracias nomás, Rodrigo. Siempre un gusto hablar contigo, muy entretenido. Igualmente, con ustedes también. Oye, les mando un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. Rodrigo. Y sigan con nosotros acá. A Renato, Bien. Sigan con nosotros en la programación de TXS Plus. Nos vemos la próxima semana con otro invitado o invitada tan interesante como el que tuvimos hoy día. Un abrazo, Rodrigo, y saludos a todos. Buena semana. Cuídense, chao. Chao.